Desde hace ya unos años, gran parte de la comunidad de Five Nights at Freddy's estuvo altamente interesada en saber qué era ese extraño, misterioso, pero tan ansiado cancelado juego de FNAF al que Scott Cawthon tituló como Into Madness. Este misterio nos persiguió por casi 5 años consecutivos, habiendo todo tipo de teorías, videos y fangames basados en ese proyecto cancelado de Cawthon del que sabemos prácticamente poco. Sin embargo, durante los últimos días, dos artistas bastante conocidas dentro de la comunidad que llegaron a trabajar con Scott Cawthon revelaron muchísimo arte conceptual, assets y diseños de un aparente juego secreto del que finalmente vemos que se está dando detalles importantes sobre su autenticidad. En el video de hoy creo tener las pistas suficientes para finalmente dar en el clavo y responder qué era exactamente este juego cancelado. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Antes de comenzar, vamos a responder con claridad y serenidad qué era Into Madness para tener un poquito más de contexto. Puede que la gran mayoría ya lo sepa, pero no hace daño recordar un poco para entender de qué trataría. En noviembre de 2018, Scott Cawthon anunció una tanda de proyectos que tiempo más tarde veríamos hacerse realidad, tales como la película, 2 juegos nuevos, siendo uno de realidad virtual y uno de realidad aumentada, así como ports de consola y 2 proyectos que nunca vieron la luz del sol, un juego AAA de Five Nights at Freddy's y finalmente el tan aclamado Five Nights at Freddy's Into Madness. Este sería un proyecto anunciado por Scott Cawthon del que originalmente se dijo Scott trabajaría de manera independiente. Esto significaría que sería el regreso, por así decirlo, de Cawthon en la escena oficial de FNAF, creando juegos por él mismo, cosa que no se ha visto desde 2018 con la salida de su último videojuego creado por su cuenta, Ultimate Custom Night. En aquel tiempo, Scott dijo que el juego seguiría la esencia de otros títulos como Foxy Fighters de FNAF World, siendo una experiencia única, pero después dijo que sería una recopilación de variadas ideas especiales a manera de minijuegos como el propio FNAF World. Después de eso, para agosto de 2019, Scott Cawthon volvería a actualizar otra vez sobre este proyecto, diciendo que lo delegaría a Steelwood Studios, cosa que no terminó pasando, pues estos se ocuparían tanto de FNAF Security Breach y años más tarde en Secret of the Mimic. En aquel año, 2019, dijo que estaba trabajando en FNAF 58, juego que finalmente sí salió y terminó siendo titulado como Freddy in Space 2, un juego troll que buscaba recaudar fondos para el tratamiento del cáncer y que por ende no estaría enfocado en este Into Madness. Poco supimos de este proyecto después de esto, más allá de algunas sutiles menciones como el nombre dentro del código interno de Security Breach del minijuego de Balloon World, donde el archivo se llamaba literalmente como Scott Into Madness. Durante mucho tiempo la comunidad tuvo rueda libre para crear todo tipo de teorías a partir de la poca o casi nula información de la que disponíamos. Por ejemplo, el nombre de Into Madness le hacía creer a muchos que sería un juego donde protagonizaríamos a Vanessa y como ella lentamente caía en la locura gracias al virus de Glitchtrap. Esto hacía sentido, ya que de cierta manera estaba conectado con la historia de Security Breach. Otra teoría bastante popular afirmaba que Into Madness sería un juego basado en la vida de William Afton y su lento deceso hacia la locura. Un concepto cuanto menos extraño, pero sonaba interesante, pues conoceríamos de cerca la vida de William y el por qué es que terminaría siendo lo que terminó siendo. Un concepto interesante, pero del que no supimos casi nada sino hasta la salida de Secret of the Mimic, donde vimos otra vez el regreso de William Afton, pero en el pasado, antes de ser siquiera un asesino. Muchos sospechaban que el juego estaría basado en alguna localización antigua, como Fredbear's Family Diner, y es por eso que usualmente si buscabas información sobre Into Madness, te salían fangames o creaciones de fans donde sus principales animatrónicos eran estos. Pero creo que estaba muy lejos de lo que terminaría siendo, y creo que lo último que hemos visto finalmente responde todas estas dudas. A lo largo de los años han salido un montonal, pero montonal de pistas que apuntan directamente hacia Into Madness como un juego único en su tipo. Por lo que podemos sospechar, tal parece que el juego habría empezado a trabajarse a partir del año 2019 hasta incluso mediados de 2023. Y no es de sorprender que el juego no pudiera completarse, por diversos motivos que vamos a ver hoy, pero asumo que uno de los principales fue el alto costo y demanda que había de Scott Cawthon durante esos años. No solamente estaba trabajando en Security Breach desde entonces,
sino también en la película, la colaboración con Dead by Daylight e incluso 3 proyectos más grandes durante todo ese tiempo. Por ende, no es de sospechar que Scott no tuviera tiempo para trabajar a tope con este proyecto, al ser uno que pasaría a segundo plano muy rápido. Pero gracias al arte mostrado por Pinky Pills y Lady Fizzy con respecto a este juego, el camino parece hacerse más claro. Lo primero y principal es un arte mostrado por Click Team hace ya un muy buen tiempo, de un aparente juego point and click en el que estaban trabajando. Click Team mostró varios teasers, siendo el primero de estos uno donde veíamos máscaras extrañas en un fondo oscuro dentro de la lluvia. Literalmente nunca explicaron de qué trataba esto, pero intuíamos que era aquel proyecto secreto nuevo de FNAF. Luego mostraron otro, de una oficina de Five Nights at Freddy's que se encontró, si no mal recuerdo, dentro de una página web. El arte parecía estar hecho por Pinky Pills, cosa que no me extraña ya que ella trabajaba en aquel momento para la franquicia, por lo que hace perfecto sentido que este sea el caso. Nunca se explicó qué eran estos 2 teasers, además del extraño póster que mostraron una vez de Freddy con la boca abierta y una señal de peligro. Del teaser de LOLbit, al final supimos que este iba dirigido hacia el juego de FNAF de carreras Five Laps at Freddy's, siendo el único teaser de todos los mostrados anteriormente que terminó haciéndose realidad. Pero creo firmemente que los anteriores pertenecen a nada más y nada menos que a Into Madness, y eso ya lo explicaré más adelante. Gracias al arte mostrado por Pinky Pills y a lo propiamente dicho por Scott en su tiempo, Into Madness sería en espíritu un videojuego que recopilaría varios minijuegos en uno, de la misma manera que la segunda update de FNAF World. Y en los últimos assets enseñados por Pinky Pills podemos ver que esto pudo que haya sido de esta forma, ya que cada asset pertenece a una especie de minijuego temático sobre un personaje distinto, habiendo incluso uno de carreras, otro de danza, otro de helados, de los que la mayoría ya hablé en el video pasado. Todos estos fueron creados como assets para un juego antiguo de Scott Cawthon de 2019 y fueron trabajados a la par tanto por Pinky Pills como por Lady Fizzy, y lo curioso es que sigue el mismo argumento de que se trataba de un juego con minijuegos. Aunque Pinky no dio mucho contexto sobre los assets, Lady Fizzy sí dijo alguna que otra cosa muy interesante sobre esto. No tengo ninguna información sobre este juego, aunque podría estar relacionado con el juego que se desarrollaría en una casa antigua. Sin embargo, teniendo en cuenta que Pinky Pills también recibió el encargo de un proyecto muy similar años más tarde, es posible que Scott aún desee crear un juego con este concepto. La única información mínima que puedo daros sobre este proyecto es que Scott me dio el título y/o el concepto de cada uno de los 5 juegos, por lo que podemos suponer que en el juego habría habido 5 noches y un juego cada noche. Esto que nos dijo Lady Fizzy fue oro, y fue oro porque realmente nos dio claridad absoluta sobre lo que sería este proyecto. Tomando en cuenta que tanto Pinky como Fizzy fueron comisionadas para trabajar prácticamente los mismos assets y que estarían relacionadas al proyecto de la casa antigua, algo de lo que ya vamos a hablar, entonces quiere decir que tanto Into Madness, el juego con minijuegos, como el juego de la casa antigua son exactamente el mismo proyecto. Gracias a esta declaración de Fizzy, podemos entender que ahora todo este arte visto es nada más y nada menos que FNAF Into Madness. Ahora que ya tenemos los assets de Into Madness y sabemos que el juego sería uno donde habrían varios minijuegos en uno, entonces, ¿qué era ese proyecto de la casa abandonada al que hace referencia Fizzy? Bueno, ya hace varios años atrás, Lady Fizzy mostró varios artes conceptuales de lo que parece ser un proyecto de Five Nights at Freddy's que nunca salió. En él veríamos diseños extraños, mucho más realistas de los animatrónicos como Freddy, Bonnie y Chica, además de un teaser de una casa abandonada donde veríamos un niño fantasma y varios elementos parecidos a los de la casa de FNAF 4. Durante mucho tiempo no supimos de qué se trataba este juego, aunque luego de la salida de Secret of the Mimic, una gran parte del fandom intuyó que eran artes conceptuales de este juego. Pero esto quedó completamente desconfirmado luego de que el verdadero arte conceptual de Secret of the Mimic habría sido trabajado casualmente por Pinky Pills. Así que esto nos deja la duda, ¿qué es este juego? Ya sabemos que es Into Madness, pero no sabemos exactamente de qué trataría. Pues una vez más, Lady Fizzy respondió nuestras dudas gracias a más imágenes reveladoras sobre este videojuego, que apuntaban a ser mucho más grande de lo que imaginamos. En 2023, Scott Cawthon me encargó un proyecto más grande, al que llamo el proyecto de la casa antigua. Trabajé en un proyecto similar en 2019, pero nunca se terminó. No tengo ningún título oficial ni provisional para él y no estoy seguro de si se suponía que iba a ser un juego de FNAF o no. Tampoco sé si Scott tiene intención de volver a trabajar en él con otros artistas. Lo único que sé es que se suponía que iba a ser un juego de apuntar y hacer clic, con un niño como protagonista, que vivía en la espeluznante casa de un pariente anciano. Las consolas portátiles pueden o no pertenecer a este mismo juego. Me gustaba mucho este proyecto, estaba muy lejos de mi zona de confort, pero disfrutaba trabajando en él. Fue mi último proyecto y como me despidieron, nunca se terminó.
Este es uno de los que están más terminados. Ojalá se hubieran terminado todos, quizá Scott ya lo hubiera lanzado, pero quién sabe, quizá lo habría vuelto a guardar en la caja. El muñeco de payaso de la pared está muy inspirado en un payaso que mi abuela, todavía, tiene y que me aterrorizaba cuando era niña. Esa maldita cosa tiene ahora más de 40 años. Hay una versión ampliada de este pasillo, que es la versión más reciente del antiguo diseño que hice, pero lamentablemente es un trabajo muy preliminar. Con todo esto dicho, me queda más que claro lo que sería este proyecto. Tal parece que en 2019 empezaría como tal el producción de un videojuego llamado como Five Nights at Freddy's Into Madness. El destino de este juego era muy temprano como para decidirlo ya, y parece que simplemente se usaron conceptos preliminares hechos por Lady Fizzy en ese año. Tal parece que varios años después, Scott Cawthon volvería a retomar la idea, pero inseguro de si tratarlo como una IP aparte. Puede que incluso este juego haya sido la primera nueva IP de Scott Cawthon prácticamente desde 2014, cuando lanzó Five Nights at Freddy's. Sin embargo, tras el despido de Lady Fizzy, se sabe que este proyecto quedó pausado, aunque es probable que siga en desarrollo o quizás directamente cancelado. Basado en toda la información de la que sabemos, podemos concluir que Into Madness sería un videojuego con muchos otros minijuegos dentro, basados en pequeñas maquinitas dedicadas a juegos únicamente. Sería point and click, posiblemente trabajado en gran medida por Scott Cawthon. Habría otra modalidad en el juego donde estaríamos dentro de una casa abandonada, en muy mal estado y por lo que se ve siendo un niño fantasma o algo por el estilo. Los diseños de Lady Fizzy que vemos acá y presumiblemente los provenientes de los Funkos Balloon, que vimos que salieron sin explicación alguna, gracias a que están conectados con Security Breach y aquel minijuego extraño, podemos decir que también forman parte de Into Madness. Con todo esto dicho, creo que finalmente podemos concluir este caso, de una vez por todas. Explicar a buenas y primeras que todo esto es Into Madness. Es bastante probable que esté equivocado, eso no lo quita nadie, pero honestamente creo que esta es la explicación más lógica detrás de todo este misterio. Aún así, no quiero cortar las esperanzas, pero si ellas están mostrando este arte, es muy probable que Into Madness haya sido cancelado definitivamente, y no lo veamos nunca por acá, al menos con ese nombre. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que todo lo que dije sobre Into Madness es una locura? ¿Tienen esperanzas de que regrese este juego? Los estaré leyendo abajo en los comentarios. Y antes de despedirme, un saludo a los locos de este canal. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.